Vamos a orar para iniciar este mensaje. Now we invite you to pray with us before we begin this message. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Heavenly Father, te damos gracias, oh Señor, por esta oportunidad que nos das. we give you thanks, dear Father, for this opportunity that you give us. No la merecemos, Señor, We don't deserve it porque somos indignos. because we are unworthy. Pero tu gracia y tu amor, Señor, obra todavía en nuestras vidas. But your grace and your love works for all good in our lives. Y la necesitamos constantemente. And we need this constantly. Por favor, suple lo que nos haga falta. Please, Lord, supply to us your promise, the Holy Spirit. Fortalécenos en Jesús, te lo pedimos. And strengthen us in Jesus, we pray. Amén. Amen. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Today we're going to talk about this topic, Un cáncer silencioso en el pueblo de Dios. a silent cancer among God's people. El mensaje de hoy no es un mensaje fácil para predicar. Today's message, it is not an easy message to preach. Quizás sea por eso que no se encuentran muchos mensajes con el tema que hoy vamos a tratar. And perhaps that's why you won't find so many messages talking about the topic of today, the one that we're going to talk about today. Existe algo que a través de la historia ha estado introducido como un polizonte dentro de una embarcación. There has been throughout history something that is introduced, like a watchman, a guard in a ship, En el corazón mismo del pueblo de Dios. in the heart itself of God's people. Ninguna generación se ha librado de llevarla consigo. And there is no generation that has been free to carry such thing. Es sutil, sigilosa, It is something silent, it is something subtle, no respeta cargo ni autoridad. and it does not regard position or authority. Tampoco respeta cultura ni clase social. Neither does it regard culture or status, social status, Ni grado académico y tampoco la nacionalidad. nor an academic level or nationality. Todos en el pueblo de Dios de alguna manera lo hemos tenido. And among God's people, every one of us has suffered from this. En verdad, este es un cáncer silencioso que carcome el interior de cada miembro del pueblo de Dios. Surely, this is a silent cancer that it rottens the core of God's people. Daña fibras vitales espirituales. And it hurts vital spiritual fibers. Deshace el respeto. It eliminates respect. Rompe la unidad. It breaks unity. Lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos. And worst of all is that we don't realize that we actually have this cancer. O si somos conscientes de lo que tenemos, nos excusamos con razones para así tratar de reducir los estragos de esto con la gente. And if in the case that we realize that we suffer from this cancer, then we will try to find excuses in order to justify its presence among God's people. Pero ni siquiera nos imaginamos hacia dónde este mal nos conduce. But we cannot even imagine where this evil can lead us. Por más que se lo quiera excusar o esconder con lógicas y razonamientos, ante Dios el pecado es pecado. And whether we would like to try to excuse it or try to better it, this thing before God, we have to have something clear. Sin is always sin. Y al hablar acerca del cáncer silencioso en el pueblo de Dios, And when speaking about this silent cancer among God's people, me refiero a esto, I refer to this, la murmuración. the murmuring. ¿Y entienden por qué es difícil tocar este punto? And can you now understand why it's difficult to touch this topic?
Yo creo que ustedes se imaginan el por qué. Now, I can now imagine that you are thinking, why? Pero me parece muy, muy importante tocar este tema ahora que todavía tenemos la puerta de la gracia abierta. But I believe it is very important to talk about this issue while still we find the door of grace open. Además, también me parece importante porque creo que esto nos va a ayudar, como dice la hermana Elena, a limpiar nuestros depósitos y ponerlos boca arriba para recibir la lluvia tardía. And also, I find it important to talk about this because just as Ellen G. White said, she mentioned that we have to clean the vessels and make them ready in order to receive the latter rain. Según el diccionario, la murmuración es According to the dictionary, murmuring is hablar de una persona en voz muy baja, to speak about a person, or whispering, I should say. Whispering is to speak about a person with a very low tone of voice. En especial manifestando una queja, un disgusto por alguna cosa. Especially when that person is notifying or informing a kind of murmuring for something that had happened. Básicamente es hablar mal de una persona que no está presente. Basically, it is just to talk bad about a person that is not present. Así que tengamos en cuenta lo que significa o la definición exacta de lo que es murmurar. So let us bear in mind very clearly the definition of what whispering or murmuring can be. Pero no se puede hablar de la murmuración sin mencionar lo que es crítica y juzgar. Now, we cannot talk about murmuring unless we also mention criticism or judgment. Por el contexto de este mensaje, criticar es expresar opiniones o juicios negativos sobre una persona o una cosa. And within the context of this topic that we're talking today, criticizing would be to express an opinion that is of a negative character about something or someone. El juzgar, según el diccionario, es And to judge, according to the dictionary, deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona is to deliberate regarding a person or the actions of a person, y además emitir sentencia o dictamen sobre ello. and to pronounce a sentence upon these. Como vemos, son diferentes palabras, So, as we can see, these are different words, pero sus significados son muy parecidos. but their meanings are very similar. En la Biblia, Dios menciona estas palabras en relación al hablar, pensar y hasta hacer mal a una persona. And in the Bible, God uses these words referring to thinking, speaking, or doing something towards another person. Así que en el nombre del Señor, en esta mañana, So, in the name of the Lord, this morning, vamos a tomar citas del Espíritu de Profecía y textos bíblicos que nos hablen de estas tres palabras. we're going to read Bible texts and also quotes from Ellen G. White writings, The Spirit of Prophecy, in order to talk about this issue. Vamos a ver el origen de esto. Let's take a look to the origin of murmuring. En Ezequiel capítulo 28, In the book of Ezekiel, chapter 28, no lo vamos a revisar en este momento, we are not going to read it right now, pero ustedes después del sermón, ustedes pueden revisar lo que menciona Ezequiel 28. but after the sermon, you can take your time in order to review what Ezekiel 28 says. Nos narra acerca del origen de la murmuración, la crítica y del juzgar a otros. And in this chapter, you will find the origin of murmuring, of passing judgment, or criticizing another. En esta oportunidad, para hablar de el origen, And in this opportunity, in order to talk about the origin, voy a usar la siguiente cita del Espíritu de Profecía que ayuda a resumir el origen de la murmuración. I'm going to use the following quotation taken from the Spirit of Prophecy that help us to summarize what is the origin of murmuring. Y vamos a leerlo poco a poco. And we're going to take our time to read this. Dice, el primer pecador fue uno a quien Dios había ensalzado grandemente. The first sinner
was one whom God had greatly exalted. Es representado bajo la figura del príncipe de Tiro, floreciente en poder y magnificencia. He is represented under the figure of the Prince of Tyre, flourishing in power and magnificence. Poco a poco Satanás fue complaciendo el deseo de ensalzamiento propio. Little by little, Satan was indulging the desire of self-enhancement. Las escrituras dicen, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. The scriptures say, your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom because of your splendor. Tú que decías en tu corazón, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. You who said in your heart, on high, next to the stars of God, I will raise my throne. I will be similar to the Most High. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio. Although all his glory came from God, this mighty angel came to regard it as his own. No contento con su posición, aunque era honrado por encima de la hueste celestial, se atrevió a codiciar un homenaje que solo corresponde al Creador. Not content with his position, although he was honored above heavenly hosts, he dared to covet a tribute that only belongs to the Creator. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y en la lealtad de todos los seres creados, procuró conseguir para sí mismo ese servicio y esa lealtad. Instead of seeking to make God supreme in the affection and loyalty of all created beings, he sought to achieve that service of loyalty for himself. Y al codiciar la gloria que el Padre Infinito ha conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo correspondía a Cristo. And by coveting the glory that the infinite Father has conferred on his Son, this Prince of Angels aspired to a power that belonged only to Christ. El usurpador continuó justificándose a sí mismo hasta el mismo fin del conflicto en el cielo. The usurper continued to justify himself until the very end of the conflict in heaven. Cuando se anunció que junto con todos sus simpatizantes debía ser expulsado de las moradas de gloria, entonces el caudillo rebelde atrevidamente expresó su desprecio por la ley del Creador. When it was announced that he and all his sympathizers were to be expelled from the abodes of glory, then the rebel leader boldly expressed his contempt for the law of the Creator. Condenó los estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida. He condemned the divine statutes as a restriction of the freedom of his followers and declared that it was his purpose to get the law abolished. En resumidas cuentas, este es el trasfondo o lo que realmente ocurrió en la rebelión de Satanás. So, in summary, this gives us the background of what really happened regarding the rebellion of Satan. Vamos a ver la siguiente cita. And let's take a look to the following quotation. Dice, si pudieron revelarse en la misma presencia de gloria inefable, o sea, los ángeles y Satanás, no podían ser colocados en una posición más favorable para ser puestos a prueba. No había disponible una fuerza de poder, ni mayores alturas y profundidades de gloria infinita para subyugar sus celosas dudas y sus murmuraciones de rebeldía. If they, here referring to Satan and his angels, if they could reveal themselves in the very presence of ineffable glory, they could not be placed in a more favorable position to be put to the test. There was no force of power available, nor greater heights and depth of infinite glory to subdue their jealous doubts and their rebellious murmurings. Así encontramos que el inicio o el origen de la murmuración también es el mismo inicio del pecado. So here we find that the origin or the beginnings of murmuring
is also the beginning of sin. Y lo encontramos relacionado con el orgullo, mis hermanos. And we find this related to pride. No se presenta solo. It is not just presented by itself, El orgullo está de por medio. but pride is in the midst of all. Y presten por favor atención a lo que ahora voy a decir. And please pay attention to what I'm going to say right now. La murmuración viene de un orgullo afectado u herido. The murmuring comes because the pride has been hurt. ¿Cómo? How? Se lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it again. La murmuración viene por un orgullo afectado u herido. The murmuring or the murmuration is the result of a hurt pride. Satanás se sintió menos que Cristo Satan felt less than Jesus cuando veía que los ángeles lo honraban más a él. when he saw that the angels were honoring more Jesus, Cuando él vio que los ángeles lo reverenciaban más a él. when he saw that the angels revered Jesus more than himself. En ese instante el orgullo de Satanás fue herido. At that moment, Satan's pride was hurt. Analizando el caso de cómo se originó la murmuración, And analyzing this case of how the origin of murmuring, este es el verdadero motivo que también ha habido en nosotros cuando hemos murmurado. this is also the real motivation, the real motive in us when we murmur. ¿Qué pasó? What happened? Nuestro orgullo fue herido. Our pride was hurt. Lo vemos del análisis del origen de esto. And we can see this by looking at the origin of murmuring. La baja autoestima está inmersa también en este And asunto. included in this issue is also low self-esteem. Es interesante, And it's very interesting. pero lo notamos así. But we notice. ¿Lo puedes notar tú? Can you notice? Quizás Can you nunca- take a note of this? Quizás nunca lo habías escuchado así, Maybe you never heard this before in this manner. pero solamente basta con darnos cuenta de cómo se originó But it is also enough to understand the origin of murmuring para notar el motivo detrás de una murmuración. in order to realize what is the motive behind murmurations. Cuando el orgullo de Satanás fue herido, When Satan's pride was hurt, él comenzó a preguntarse, he started to wonder, ¿y por qué a Cristo y no a mí? why then they go to Jesus and they don't come to me? ¿Les parece conocida esta pregunta? Is this a familiar question to you? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Have you wondered this yourself? Yo sé que sí. I know. Lo hemos hecho en muchas ocasiones, We have done this in many occasions. pero hay que dar gracias a Dios que tenemos su palabra y su Santo Espíritu para poder hoy entender y conocer el trasfondo de este pecado. But we have to give thanks to God that we have His Word and that we have His Spirit in order that for each one of us today understand what is the background, what is behind this sin. ¿Cuántos quieren agradecer al Señor por esto? How many of you want to give thanks to the Lord Alabado for this sea el treasure? Señor. Be the Lord, be praised this morning. Continuando con la historia, Now continue with the story. después de lo que pasó en el cielo, After what happened in heaven, Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. Satan and his angels were cast down to the earth. Y entonces vemos cómo se introduce el mal en la tierra. And then we see how this evil is introduced on earth. Antes que entrara el pecado a esta tierra, Before sin entered this earth, la tierra nueva rebosaba de fuerza y de hermosura. this new created earth was filled with beauty. Todo vivía en armonía. And all were living in harmony. Eso lo menciona el Génesis capítulo 1 y el capítulo 2. And this we find in Genesis chapter 1 and chapter 2. En el Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, In Genesis 2, verses 16 and 17, Dios le dijo a nuestros primeros padres que no comieran del árbol que se encontraba en medio del huerto. God mentioned to our first parents that they should not eat of the tree that was found in the midst of the garden. Esto para dar una oportunidad para que
nuestros primeros padres muestren su fidelidad para con Dios. And this was done in order to give an opportunity to our first parents to show their loyalty to God. Y también fue oportunidad para que puedan ejercer su libertad. And also it was given as a means for them to exercise their liberty. La palabra de Dios dice que el Señor les advirtió que si comían de ese árbol iban a morir. And the Word of God tells us that God Himself warned them that if they ate of the fruit of the of that tree in the garden, they will surely die. Así llegamos al capítulo 3, donde se narra la triste historia de la caída del hombre. And now we find ourselves in chapter 3 when we find the sad story of the fall of man. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 4. Let's go to Genesis 3 and verse 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. We're going to open our Bibles. Génesis 3, 4. Genesis 3 and verse 4. Después que Eva entra a razonar con la serpiente le dijo lo siguiente. And after Eve, she began reasoning with the serpent, and now we find the serpent speaking and saying this to the woman. ¿Qué dice el versículo 4? What does verse 4 say? No moriréis. Ye shall not surely die. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? What did the serpent tell to Eve? Dios había advertido a nuestros primeros padres que cuando desobedezcan y coman de ese fruto iban a morir. The Bible tells us that God warned our first parents, saying, the day that you eat of the fruit that is in the midst of the garden, you shall surely die. Pero aquí Satanás está diciendo justo lo contrario. But here we find Satan saying the opposite. ¿Qué mensaje le estaba dando la serpiente a Eva? What was the message that Satan gave to Eve? Analizando la respuesta de la serpiente a Eva, And in reasoning and looking at the answer that the serpent gave to Eve, el mensaje era que Dios no es digno de confianza. the message in itself was God is not worthy, God is not trustworthy, Que Dios es mentiroso. that God is a liar, Que no hay que creer en Él. that you don't have to believe on Him. Y debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. And we have to remember what God's word says. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. And all that does not come by faith is sin. Satanás hizo que el hombre desconfiara de Dios. Satan made man to distrust God. Y las consecuencias las vemos, mis hermanos, hasta nuestros días. And the consequences of this, we can perceive them till our days. En el versículo 5 dice lo siguiente. In verse 5, we read the following. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. ¿Cuál es la idea que Satanás está dejando acerca de Dios? Now, what is the idea that Satan is bringing about God? Vamos a analizarlo. Let's analyze this. Satanás aquí está dejando la idea de que Dios es egoísta. Satan here is making clear God is selfish. Orgulloso, He is filled with pride. envidioso, He is envious, celoso, jealous, solo busca su beneficio. who only is seeking his own benefits. No piensa en el resto. He is not thinking on anybody else but himself. Que Dios lo quiere todo para sí. And God wants everything for himself. Que Dios le impide a Adán y a Eva conocer el bien y el mal para tenerlos sometidos. And then now God is not allowing you, Adam and Eve, to know good and evil in order to keep you in subdue. Que Adán y Eva no puedan desarrollar todo su potencial y lleguen a ser jueces justos e independientes de Dios. And the idea then is that Adam and Eve, they're not going to be able to develop themselves as independent judges from God. Y la cereza del pastel, And then let's put the cherry on top of the ice cream. y llegar a ser como Dios. And then now you're not going to be able to be as God.
Y entonces nuestros primeros padres codiciaron esto. And our first parents, they coveted this. En estos versos que hemos leído, In these Bible verses that we have read, vemos a Satanás juzgando, criticando y murmurando de Dios. we see Satan here criticizing, judging, and murmuring. Debemos notar algo aquí. And he's murmuring about God, he's criticizing and judging God. And here we have to take a note on something. Todas las calificaciones que Satanás hizo de Dios All the qualifications that Satan expressed about God, él mismo las tenía. he had those himself. Y observemos esto. And let's take a look at this. Vamos a ver más adelante qué implica esto. And we're going to, as we move forward, we're going to understand what is the implication of all of this. Hay una frase común There is a common saying, que dice que el ladrón piensa que todos son de su misma condición. there is a common saying that it tells us that the one that is a thief believes of everyone and thinks of everyone a thief like himself. Así fue como se introdujo el pecado, este pecado en el mundo. And thus, this is then how this sin was introduced on earth. Y todo por el resultado del orgullo herido de Satanás. And all of this as a result of the hurt pride of Satan. ¿Hay orgullo en nuestro corazón? Is there pride in our heart? La palabra de Dios dice que Dios resiste al orgulloso. God's word tells us that he resists the proud. Así que no nos engañemos, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. So let us not deceive ourselves. God cannot be mocked. ¿Cómo adorar a Dios así? How can we worship God like that? ¿Cómo mi alabanza, mi ofrenda puede ser de grato loor a Dios? How then my praise, my worship, my singing can be of a sweet smelling savor to God? Debiéramos pensar en esto. We should think about these things. Pero también dice la palabra de Dios But also God's word mentions que Él tiene misericordia de los humildes. that he is merciful to the meek. En la parte de las bienaventuranzas de Mateo 5, And in the blessings that we find in Matthew 5, dice que bienaventurados son los humildes porque ellos heredarán la tierra. and there we find in Matthew 5, it says, blessed is the meek because they will inherit the earth. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que los humildes serán salvos, mis hermanos. That a meek will be saved. Eso es lo que dice. That is what it says. ¿Y qué de los orgullosos? So what about the proud? Yo creo que sabemos la respuesta. Then I think that we can guess the answer. Debiéramos orar mucho, mis hermanos, pidiendo ayuda a Dios por nuestro problema de orgullo. And we need to pray to God Y debiéramos confiar que Él lo puede arreglar. because of this issue, this problem of pride. And we can trust that God can fix it. Cuando ya el pecado y la murmuración están instalados en la tierra, Now, once this murmuring, this sin is installed in earth, empezó a dar sus frutos. it begins to bear fruit. Ahora vamos a ver la primera manifestación de este cáncer silencioso en el hombre. And here we're going to see the first manifestation of this silent cancer on man. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Genesis chapter 3, verses 7 to 13. Nos narra lo que sucedió después de la desobediencia. This passage narrates to us what happened after the disobedience. Cuando Dios visita a Adán y a Eva en el jardín, dice la Biblia, ellos se escondieron. When God visited Adam and Eve in the garden, the Bible says that they hid themselves. Tuvieron miedo porque estaban desnudos. They were afraid because they were naked. Cuando Dios les pide explicaciones de lo que habían hecho, And when God demanded some explanations of what they have done, Adán echó la culpa a la mujer que Dios le había dado. Adam blamed God for the woman that he had given him. Y Eva le echó la culpa a la serpiente que por ende Dios había creado. And then we find Eve
blaming the serpent. And in that way, she was also blaming God, the serpent that God had made. Y nosotros nos preguntamos, And then we ask ourselves, después del pecado instalado, la murmuración instalada en el corazón del hombre, once we see this murmuring sin in the heart of man, nuestros primeros padres excusándose de su pecado, we see our first parents trying to excuse themselves of this sin. ¿a quién le hacían culpable? Now, who they put a blame on? ¿A Who quién? did they put a blame? On whom? Díganlo. Say it. Cuando nos excusamos nosotros, ¿a quién hacemos culpable? And when we try to excuse ourselves, cuando- then who do we make the one guilty? Cuando maquillamos nuestra falta y nuestro pecado, ¿a quién hacemos responsable? When we try to make up our sin, our fault, then who receives the guilt? Mis hermanos, es a Dios. My dear brethren, it is God. Consciente o inconscientemente le echamos la culpa a Dios. Consciously or unconsciously, we blame God. Adán y Eva se excusaron. Adam and Eve, they excused themselves. No reconocieron su falta. They didn't recognize their fault. Lo que hicieron fue empezar a juzgarse y a criticarse mutuamente. And what they did was to begin then to criticize one another and to judge each other. ¿Alguna vez tu orgullo se ha sentido afectado? Is that your pride was affected somehow? If it has been hurt somehow? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? What was the consequence of this hurt? ¿Te excusaste quizás de lo malo que hiciste? Did you try to excuse yourself of the wrong that you did? Por lo general hacemos esto. Generally, this is what we normally do. ¿A quién queremos engañar con estas cosas? Excusándonos, hermanos. And who do we want them to deceive in order to excuse ourselves for the wrong that we do? Pero lo peor aún cuando nos excusamos, ¿a quién hacemos responsables de este mal? But the worst of all is that when we excuse ourselves, then who do we say that is responsible for the evil? ¿A quién nos hizo? Oh, our Maker, A Dios. God. Si tú o yo no somos responsables de nuestras faltas, If you and I, if we are not responsible for our actions, inconscientemente le hacemos responsable a Dios. unconsciously, then we make God responsible. Esto es terrible. And this is terrible. Es una falta de respeto tremenda. It is a complete disrespect on God. ¿No lo sabías? Don't you know that? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Well, if you didn't know that, now you know it. Así que ahora tú y yo ya somos conscientes de esto. And now you and I are conscious of this fact. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Romans 2 and verse 1 reads the following. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doeth the same things. Esta declaración de Dios es tremenda. And this is a tremendous statement from God. El que juzga a su hermano o a su prójimo se juzga a sí mismo. The one who judges his brother judges himself. Ahora puede ser que no se juzgue con palabras, And maybe now we don't judge with words, pero el pecado está en mi mente y en tu mente. but the sin is still present in my mind and in your mind. De igual forma es pecado. And equally, it is sin. Y puede ser que alguno quiera cerrar sus oídos al Espíritu Santo And it can be that maybe someone is trying to close his or her ears to the Holy Spirit. y puede ser que en este mismo instante se esté excusando a sí mismo diciendo de que no ha hecho mal. And maybe that same person is trying to excuse himself or herself, saying that she has not or he has not committed such evil. Y que no es pecado cuando juzgamos, criticamos o murmuramos en nuestra mente. And that there is no evil, there is no sin when we judge, when we criticize in our minds. Primera de Juan 1:10 dice,
1 John 1 and verse 10 reads que si decimos que no hemos pecado, le hacemos culpable a Dios. that if we say that we do not sin, then we make God a liar. Le hacemos mentiroso a Él. We make him a liar. Hay suficiente evidencia en la palabra de Dios There is enough evidence in God's word para creer que podemos pecar con nuestros pensamientos. to believe that we can sin with our thoughts. Este pecado, mis queridos hermanos, no es visible. And this sin, my dear brothers and sisters, it is not visible. No es visible para los ojos de los hombres, It is not visible to man's eyes, pero sí para los ojos de Dios. but it is visible before God's eyes. Quizás estamos tan acostumbrados a juzgar de esa manera que no vemos lo malo que es. And maybe we're so accustomed, we're so used to judge in this manner that we don't see how terrible it is. Pero el pecado es existente, But sin exists. es real. It is real, Y de igual manera está siendo anotado en los libros del cielo. and it is equally being taken note in the books of heaven. Porque Dios ve nuestros corazones y nuestras intenciones. Because God reads our hearts and our intentions. Proverbios 21:2 dice lo siguiente. Proverbs 21 and verse 2 says, Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, all path seems straight to man in his own understanding. pero Jehová juzga, pesa los corazones. But it is God who judges the heart. ¿Quién de nosotros puede juzgar las intenciones del corazón? Who among us can judge the heart's intentions? Solo Dios. Only God. Y si pretendemos hacerlo, And if we pretend to do so, estamos ocupando el lugar que le corresponde a Dios. we are usurping the place of God. Y eso es idolatría, mis And hermanos. that is idolatry, my dear brethren. Ahora vamos a ver una cita Now, let's take a look to a quotation que en lo personal, cuando la encontré y la leí, me remeció mi ser entero. that personally, when I found this quotation and I read it, it really shook myself. Es la siguiente. And it is the following. Cita del Espíritu de Profecía. Here we find, this is a quotation from the Spirit of Prophecy. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. He who is guilty of wrong is the first to suspect wrong. ¿Notan esto? Can you notice that? No es el culpable el que hace la acción. It is not the guilty one, the first one, the one that makes the action. Ese no es el primero. He's not the first guilty. El primero es el que lo sospecha. But the first who is guilty is the one that suspects it. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. By condemning another, he's trying to conceal or excuse the evil of his own heart. Por medio del pecado fue como los hombres llegaron al conocimiento del mal. It was through sin that men gained the knowledge of evil. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. No sooner had the first pair sinned that they began to accuse each other. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. And this is what human nature will inevitably do when uncontrolled by the grace of Christ. Esta cita, por si acaso, no excusa a aquel que hace la acción. And this quotation, by the way, does not excuse the one that commits the action. Me refiero a la mala acción. And I am referring to the wrong action. Y digo posiblemente porque la cita habla de una sospecha. And here I mention this because in the quotation we read that it speaks about someone that suspects about wrongdoing. Tener sospecha es tratar de conocer las intenciones del corazón. And to suspect, it refers to knowing the intentions of the heart. Ya hemos mencionado que esto es querer ocupar el lugar de Dios. And we have mentioned before that this is usurping
the place of God. Es idolatría. It is idolatry. El único que conoce las intenciones del corazón es Dios. The only one who knows the heart's intention is God himself. Por eso esta cita condena primero al que sospecha. And that's why in this quotation, it is condemned first the one who suspects. Porque se pone en el lugar de Dios. Because that person places himself in the place of God. Y creíamos quizás que no había nada de malo en sospechar mal de otro. And maybe we thought, well, there is nothing wrong to suspect evil about someone else. Pero de igual manera esto es pecado. But equally, this is sin. Y lo dice así la sierva del Señor. And this is said by the servant of the Lord. Vamos ahora a ver el mal reflejado en el pueblo de Dios. Now let's take a look at the evil reflected in the people of God. Y vamos a continuar con la historia de la murmuración ahora en el pueblo de Dios. And we are going to continue talking about murmuring among God's people. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Galatians 3 and verse 19. Dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. El texto declara que el pueblo de Dios que acampaba al pie del Sinaí vivía en pecado. And the text, it reveals that God's people that was living on the foot of Sinai, they had sin. They were living in sin. En la historia de la peregrinación del pueblo de Dios por el desierto, and in the story of God's people, of their pilgrimage through the desert, aparte de su idolatría y de su fornicación, beside their idolatry and their fornication, aparte de haber tentado a Dios, and also beside tempting God, la murmuración también trajo muerte al campamento. Murmuring brought also death to the camp. Vamos a buscar Primera de Corintios, Let's take a look to 1 Corinthians, el capítulo 10, versículo 10. chapter 10 and verse 10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. En la historia vemos que Dios no tolera la murmuración. And throughout history, we can see that God does not tolerate murmuring. Lo que está citando el apóstol Pablo aquí, And what the Apostle Paul is quoting here, lo encontramos en Números capítulo 16. we find it in the book of Numbers and chapter 16. Los que murmuraron por la muerte de Coré y los que apoyaron su rebelión, Those who murmur because of the death of Korah, and those who supported his rebellion, el Señor consumió 14,700 israelitas. the Lord that day consumed 14,700 Israelites. 14,700 vidas. 14,700 lives. ¿Por qué? Why? Por murmurar. Because of murmuring. ¿Solo por murmurar? Just because murmuring? Sí, mis hermanos. Yes, my dear brethren. Porque el Señor no tolera la murmuración dentro de su pueblo y como evidencia tenemos esto. Because God does not tolerate murmuring among his people. And as a result, we have this story. Ahora nosotros podemos creer que tenemos muchas razones para murmurar, juzgar o criticar a alguien. Now, we can believe that we have many reasons in order to criticize, to judge, or to murmur about somebody. Pero ya hemos hablado bastante acerca de que esto no viene de Dios. But we have spoken enough to say that this is something that does not come from God. Esto proviene del corazón del enemigo de Dios. This comes from the heart of the enemy of God. Así que Satanás es el padre de la murmuración y la crítica. Satan is the father of murmuring and criticizing. Hoy podemos decidir hijos de quién queremos ser. And today we can decide, well, whose children we're going to be. ¿Tienen sus Biblias en sus manos? Do you have your Bibles with you? Do you have your Bible in your hands? Vamos a agilizarlas un poco. Let's go and then to
to get ready to read our Bibles. Lucas capítulo 6, versículo 37. Luke 6 and verse 37. Jesús dijo lo siguiente: Jesus said, no juzguéis y no seréis juzgado. No condenéis y no seréis condenado. Perdonad y seréis perdonados. judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Mateo 12, 36. Matthew 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. No debiéramos olvidar esto. And we should not forget this. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando habla de palabras ociosas? What does the Lord Jesus refer to when he's talking about idle words? Aquellas que muchas veces hablamos hasta sin pensar. Those words that we speak without thought. Muchas de ellas solamente hablamos por darnos gusto And o many dar of- gusto a alguien. And many of them we just utter because of pleasing ourselves or pleasing others. De ellas daremos cuenta al Señor en el juicio. And we are going to give account of these words on the judgment. Primera de Corintios, 1 Corinthians el capítulo 10. chapter 10. Vamos a leer desde el 10 al 13. And we're going to read from verse 10 to verse 13. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Now all the things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Esta escritura de manera especial es para nosotros. This writing especially is to us, is for us. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wherefore let him that thinketh that he standeth take heed, lest he fall. En el versículo 13 encontramos un alivio, mis hermanos, y no está allí por gusto. And in verse 13 we find a consolation, and that is written here not just by chance. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will, with the temptation, also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Bendito sea nuestro Dios. Blessed be our God. El Señor nos puede dar poder para vencer este cáncer. God Amén. can give us power to overcome this cancer. Amen. Santiago capítulo 4, versículo 11. James 4 and verse 11. Dice: It says, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. A veces nuestro interior busca sentirse bien o sentirse más hablando de otra persona. And sometimes we try, Inconscientemente. even unconsciously, we try to feel ourselves better speaking evil or criticizing another person. Pero eso no es cumplir con la ley. But this is not to fulfill the law. Eso es ir en contra de la ley y de aquel que dio la ley. This is against the law and against the lawgiver. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corinthians chapter 4 and verse 5.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. A estas alturas alguno podría preguntarse, ¿y qué de llamar el pecado por su nombre? And maybe at this time, some one of you may wonder, what about calling sin by its name? Principalmente esto se refiere a nuestro pecado al momento de confesarlo al Señor. Mainly, these have to refer to our own sin when confessing it before the Lord. En una confesión personal, In a personal confession to God. pero también en los pecados abiertos visibles que se cometen. But also it refers to those open sins, those that are committed publicly. Sin embargo, ¿qué con los pecados supuestos? Now, what about those supposed sins? Esos no visibles. Those sins that are not visible. No nos es lícito, mis queridos hermanos, hablar de esto. It is not licit to us to speak about this. Solo Dios conoce los pensamientos y las intenciones. Only God knows the heart, the intentions of the heart. Así que tengamos cuidado de esto, mis queridos hermanos. So let us be careful. No miremos la paja del ojo de nuestro hermano y miremos la viga que está en nuestros ojos. Let us not take a look at the gnat that is in our brother's eye without considering the log that is in our own eye. Y algunos podrían preguntarse ahora, And some of you may wonder, ¿y por qué no hacerlo? ¿Por qué no criticar? ¿Por qué no juzgar? why then, why not to judge? Why not to criticize? Primera de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, John chapter 8, en los versículos 1 al 11, verses 1 through 11, encontramos una hermosa historia que nos ayudará a responder esta pregunta. we find a very beautiful story. This story will help us to give answer to this question. Y dice la historia que una mujer fue hallada en adulterio, en el mismo acto del adulterio, And here we read that a woman was found in the act of adultery. y se la trajeron a Jesús. And they brought that woman before Jesus. Y para tentarle le preguntaron algo a Jesús. And in order to tempt Jesus, they asked him a question. Pidieron su opinión. They asked his opinion. ¿Esta mujer debe ser apedreada según la ley de Moisés, sí o no? Now, this woman, does she need to be stoned by the law of Moses? Yes or no? What do you say? Esta historia dice que Jesús se inclinó y comenzó a escribir los pecados de las personas que estaban allí alrededor. And this same story tells us that Jesus stooped down and he started to write down the sins of all the persons that were surrounding the area. Y como los hombres le insistían para que él responda, And as men were insisting to him to give answer to the question, él se levantó y dijo, then he stood up and said, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. the one who is free from sin, let him cast the first stone. Dice la historia que todos arrojaron sus piedras y se fueron. And the story tells us that each one of these men, they put down the stone and they just left. Luego Jesús le pregunta a la mujer, And then Jesus asked the woman, ¿dónde están los que te acusaban? where are those that accuse you? ¿Dónde están los que te señalaban? Where are those that were pointing to you? ¿Dónde están los que te criticaban y te juzgaban? Where are those who were criticizing you, who were judging you? ¿Dónde están los que querían hacer cumplir la ley supuestamente? Where are those who supposedly they wanted to make the law valid? La mujer respondió, se fueron todos. The woman answered, they are all gone. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. And then Jesus says, neither do I condemn you. Vete y no peques más. Go and sin no more.
¿Jesús encubrió el pecado de esta mujer? Now, did Jesus cover the sin of this woman? ¿Jesús se opuso a la ley? Was Jesus opposing the law? ¿Jesús estuvo en contra de que le apedreen? Was Jesus against the fact that she had to be stoned? La respuesta de Cristo es una declaración poderosa, mis hermanos. You know what? The answer of Jesus is a very powerful statement. Y aquí está la respuesta a esta pregunta. And here we find the answer to this question. El que esté libre de pecado, The one- tire la primera piedra. The one that is free from sin, let him cast the first stone. ¿Quién no ha pecado? Who have not sinned? Mis hermanos, por eso todos tiraron sus piedras y se fueron. And that's why all of them, they abandoned their stones and they left. Nadie la acusó más. No one accused this woman again. Esta es la razón por la cual no es lícito murmurar, criticar ni juzgar a nuestro prójimo. And this is the reason why it is not licit to us to judge, to condemn, or to criticize another. Porque nosotros somos tan injustos como la injusticia que señalamos. Because we are as unjust as the same unrighteousness that we point our finger to. Y la palabra de Dios dice que yo también soy igual de culpable como el culpable que señalo. And God's words tells me that I am as guilty as the guilty one that I'm pointing my finger to. Mis hermanos, My todos brethren, merecemos morir. We all deserve death. Esa mujer era digna de muerte. This woman, she was worthy of death. ¿Quién era el único justo, presente y digno de lapidar a esa mujer? Now, who was the only one present at that place who was really righteous and worthy to stone that woman? Había uno justo There was one just, y ese era Jesús. and that was Jesus. Cuando Jesús le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, And when Jesus told this woman, neither do I condemn thee, le estaba aclarando de que él podía apedrearla. he was making clear that he could stone her. Él era el único justo de coger la piedra y más piedras y lapidarla hasta que muera. He was the only one just, the only one righteous to take not just one stone, but a heap of stone and stone her. Esto es lo que está detrás de las respuestas de Cristo. And this is what's behind Jesus' answer. Pero él no vino a eso. But he did not come for that purpose. Más bien vino para dar su vida en lugar de esa mujer. But rather, he came to give his life in the place of that woman. Y en tu lugar y el mío. In your place, in my place. Porque todos nos hemos descarriado. Because all of us have gone astray. Pero en Cristo Jesús tenemos oportunidad de vida eterna. But in Christ Jesus, we have an opportunity of eternal life. Después de esto, esta mujer reconoció a Jesús como su Salvador. After this episode, this woman recognized Jesus as her personal Y Savior. nosotros sabemos lo que esta mujer hizo al momento de ungir a Cristo, And we- previo a su muerte. And we know what happened with this woman, what she did in anointing Jesus before his burial. Esto es amor. This is love. Vamos a tocar una trompeta clara ahora. We're going to play now a very clear trumpet. I give a trumpet a certain sound. Y terminar con el mensaje. And to finish the message. Dos citas del Espíritu de Profecía. Two quotations from the Spirit of Prophecy. Mediante la exaltación propia, Satanás causa la ruina del alma y su obra puede verse en cada iglesia. Mis hermanos y hermanas, guarden estricta vigilancia sobre su espíritu. Vigilen sus palabras, no sea que Satanás los lleve a repetir su propia historia. Vigilen sus pensamientos en estos días finales de la historia de la tierra. Satanás está trabajando con esfuerzo desesperado para incitar a las almas a pecar. Guarden sus lenguas con freno.
Mantengan sus pensamientos en la palabra de Dios viviente. El mismo espíritu que impulsó la rebelión en el cielo está trabajando en nuestras iglesias. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y Satanás está realizando esfuerzos decididos para trastornar las mentes. Through self-exaltation, Satan works to ruin the soul, and his working may be seen in every church. My brethren and sisters, keep strict guardianship over your spirit. Guard your words, lest Satan lead you to repeat his own history. Guard your thoughts. In these closing days of earth history, Satan is working with desperate effort to seduce souls into sin. Keep your tongue as with a bridle. Keep your thoughts upon the word of the living God. The same spirit that prompted rebellion in heaven is at work in our churches. We're living in the last days of this earth history, and Satan is making determined efforts to subvert the mind. La cita menciona de que Satanás está esforzándose por trastornar las mentes. And the quotation tells us that God is making all his effort in order to twist the minds. Y para eso necesitamos nosotros controlar pensamientos y nuestra lengua. And that's why we need to keep watch over our thoughts and our words. ¿Existe una relación entre la murmuración, crítica y juzgar? There is a correlation between criticizing, murmuring, and judgment. Y el desequilibrio mental, mis hermanos. And also mental unbalance. Interesante. This is something interesting. Y eso Satanás lo hace. And this is something that Satan creates. La última cita dice, y Cristo ha sido hecho nuestro juez. No es el Padre el juez, tampoco son los ángeles. Nos juzgará aquel que se revistió de nuestra humanidad y vivió una vida perfecta en este mundo. Él solo puede ser nuestro juez. ¿Os acordáis de ello, hermanos y hermanas? ¿Lo recordaréis también vosotros los predicadores? ¿Y vosotros también padres y madres? Cristo se revistió de nuestra humanidad para poder ser nuestro juez. Ninguno de vosotros ha sido designado para juzgar a otros. Todo lo que podéis hacer es corregiros a vosotros mismos. Os exhorto en el nombre de Cristo a obedecer la orden que os da, de no sentaros jamás en el sitial del juez. Día tras día este mensaje ha repercutido en mis oídos, dice la sierva del Señor. Bajad del estrado del tribunal, bajad de él con humildad. And Christ has been made our judge. The Father is not the judge. The angels are not. He who took humanity upon himself and in this world lived a perfect life is to judge us. He only can be our judge. Will you remember this, brethren? Will you remember it, ministers? Will you remember it, fathers and mothers? Christ took humanity that he might be our judge. No one of you has been appointed to be a judge of others. It is all that you can do to discipline yourself. In the name of Christ, I entreat you to heed the injunction that he gives you, never to place yourself on the judgment seat. From day to day, this message has been sounded in my ears. Come down from the judgment seat. Come down in humility. Esto está escrito así, mis hermanos, porque la murmuración es la obra más sutil de Satanás. And this is written in this manner because murmuring is one of the most subtle works of Satan toward humanity. Es la obra más silenciosa, más astuta del diablo. It is very cunning, it's very astute, this work. Y es la que más usa con el pueblo de Dios de este tiempo, lo dijo la sierva del And Señor. it is one that he uses the most among God's people, especially at this time. Si queremos salvar nuestra vida,
if we want to preserve our life, if we want to save our lives, debiéramos dominar nuestra lengua we should dominate our tongues y dominar nuestros pensamientos. and dominate our thoughts. Lean lo que dice Santiago capítulo 3, eso en casa. And read at home James 3. Al corazón contrito y humillado, mis queridos hermanos, el Señor no rechaza. The Lord does not reject the one of a contrite heart. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y Dios será justo, dice su palabra, para perdonarnos. And if we ask the Lord to forgive us, if we confess our sins, then God's word tells us that He is righteous and just to forgive us. Si nos humillamos delante del Señor, el Señor nos dará poder suficiente para vencer este cáncer silencioso. And if we humble ourselves before the Lord, God Himself will give us power to overcome this silent cancer. ¿Creemos en lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros? Do we believe in what the Holy Spirit can do in us? Amén. El Amen. Señor lo puede hacer. Vamos The a Lord orar. can do it. Let us pray. Te agradecemos, bendito Padre Celestial, We thank you, blessed Heavenly Father, por tu poder y tu for, ayuda. for your power and your goodness, Por tu palabra, oh Señor. for your word, dear Father. Suplicamos que nos puedas ayudar a vivir, a que tu palabra viva en nosotros We ask you, we beg that your word may live in us, y puedas darnos la victoria sobre todo mal y pecado. and may you give us victory over every sin, every evil, Sabiendo de que este es el tiempo que tenemos para, en tu nombre, Señor, obtener esa victoria. knowing that this is the time to obtain this victory in your name. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos ayudes. And in the name of our Lord Jesus, we ask you to help us. Amén. Amen.